Has oído la expresión, la casa cayó, break time, Santo 5 es so. Ella ha llegado a ser utilizada en nuestra generación para connotar algo malo, nunca bueno. A menos que se trate de una empresa de demolición que trabaje con eso, ninguno de nosotros quiere que la casa se caiga. Habla de algo que no debería suceder. Lo interesante es que incluso sin esta cultura o expresión, en sus días, Jesús se refiere a este ejemplo. Break time para hablar de una vida cristiana que no acaba como debería. Quiero hablarte sobre esto en unos minutos y te pido que escuches este mensaje con el corazón abierto, porque esta advertencia puede ser extremadamente útil para tu camino cristiano. Hoy estoy en Boa Vista, Brasil, la única capital brasileña completamente en el hemisferio norte, viniendo a traerte una palabra más a tu corazón. Y el texto que vamos a analizar y entender está en Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, palabras del Señor Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no cumplen lo que les mando? Voy a mostrarles a quién se parece quien viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Este es similar a un hombre que al construir una casa cavó, hizo una profunda zanja y colocó cimientos sobre la roca. Cuando llegó la inundación, las aguas chocaron contra esa casa y no la pudieron mover, ya que fue bien construida. Sin embargo, lo que pasó y no se lleva a cabo es similar a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin cimientos, y cuando las aguas la golpearon, se cayó enseguida. Y sucedió que fue una gran destrucción de esa casa. En esencia, lo que Jesús dice es que la casa se derrumbó, pero eso no puede ser visto como simple fatalidad. Hay una razón por la que esto sucedió y tiene que ver con la forma en que fue construida. Como pastor durante más de 30 años, siempre me he preguntado por qué las personas fracasan en su vida cristiana, y puedo asegurarte que no es la falta de una experiencia inicial. En Gálatas capítulo 3, verso 3, el apóstol dice: ¿son así de insensatos que habiendo comenzado en el espíritu, ahora se perfeccionan en la carne? En otro momento dice: ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Entonces alguien puede comenzar bien, pero acabar mal. Esto normalmente no es porque Dios dejó de invertir en la persona, no es porque le faltaron recursos, es clasificado por Pablo como insensatez, falta de entendimiento. Y Jesús da el ejemplo de dos constructores, uno sensato y el otro insensato. Debemos aprender de esto. Al observar los dos ejemplos de Jesús, una casa que permanece firme y otra que cae, es evidente que no se refiere a arquitectura ni a construcción. Se trata de una analogía sobre la vida cristiana donde no haya sabotajes, donde no se interrumpa lo que se ha iniciado y no se pierda todo. Primero, lo que percibo aquí son tanto similitudes como distinciones y deseo comentar sobre ello. En el ejemplo de Jesús hay dos tipos de personas que tienen algunas cosas en común. Primero, los constructores comparten la misma misión. ¿Cuál es? Construir una casa. Ambos se encuentran ante las mismas circunstancias externas que podemos considerar adversas, tormentas e inundaciones que resultan de la lluvia. Pero ¿qué diferencia a los dos? ¿Cuáles son las distinciones? Una vez que se han establecido las similitudes, lo que los distingue es cómo cada uno construye. En la primera carta a los Corintios 3:10, Pablo dice que cada uno debe ver cómo edifica. Él dice que el cimiento que es Cristo ha sido puesto, pero cada uno debe ver cómo edifica sobre él, y necesitamos cuestionar qué tipo de construcción es la nuestra. Pablo se refiere a aquellos que construyen con madera, heno y paja, pero también habla de quienes edifican con oro, plata y piedras preciosas. Esta analogía no habla de riqueza, sino de excelencia y dedicación, lo que por supuesto se relaciona con la responsabilidad que tenemos en el proceso. Así que, tras establecer similitudes, cada uno tiene la tarea de construir una casa y se encuentra ante las mismas circunstancias, ya que la casa es la que se derrumbó. No es que haya sufrido algo que la primera no. La primera sobrevive a la lluvia y a la inundación y la segunda no. Entonces, hablando de esto, quiero tomar primero el paralelo de quien construyó la casa que perduró, que es el ejemplo a seguir, para luego hablar de aquel cuya casa cayó, porque este es el ejemplo a evitar. Entonces, sobre el constructor sabio, hay que entender que Jesús comparó la vida cristiana a una construcción, lo que requiere planificación y sabiduría, en Lucas 14:28. Él dice: ¿cuál de ustedes va a construir una torre y primero no se sienta a calcular cuánto cuesta? Jesús, al usar esta analogía, está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Haz cuentas, evalúa el costo para que no te desanimes en medio del proceso. Él utiliza estas analogías de sabiduría y planificación para la construcción de la vida cristiana.
Comenzamos leyendo el relato del Evangelio de Lucas, pero en el relato del Evangelio de Mateo, del mismo mensaje de Jesús, hay un detalle interesante que creo que merece ser considerado. En Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús dice que todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica será comparado a un hombre sabio. Otras traducciones dicen que es un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon con fuerza aquella casa. Y no cayó, porque había sido construida sobre la roca. En el verso 26 y 27 dice: quien escucha mis palabras y no las practica será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Así clasifica a uno como sabio y al otro como insensato. Hablaremos del sensato pronto. Pero mira el texto, parece igual al de Lucas. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, los vientos soplaron y golpearon esa casa. Las circunstancias son iguales, pero el resultado es diferente. Y se cayó, siendo grande su ruina, cuando la primera no se derrumbó, porque fue construida de la manera correcta. Entonces, al hablar de la casa edificada sobre la roca, Jesús lo clasifica como sabiduría. La roca es algo que, al construir, generalmente no se encuentra en la superficie. Puede que en ciertos terrenos no tengas que cavar tanto, pero siempre necesitas cavar. ¿Qué significa esto? Vemos que en Lucas 6:48 Jesús habla de abrir una profunda zanja. Significa que necesitamos dedicarnos, no podemos ser superficiales. Construir solo en la superficie significa que ese proyecto está destinado a fallar. Nadie puede construir una casa sólida sin dedicación y diligencia. Y lo repito a menudo en mis enseñanzas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, leemos en los versículos 10 y 11 la siguiente declaración. Pedro dice: por eso, hermanos, busquen con cada vez más empeño, confirmen su vocación y elección, porque al hacer esto nunca tropezarán. Él habla de cuidados que debemos tener para no fallar en la vida cristiana. Veamos el verso 11. Porque de esta manera, con cada vez más dedicación, se les abrirá ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las personas confunden la gracia en la salvación, que es la ausencia de mérito, no de esfuerzo. Dallas Willard decía: gracia es la falta de mérito y no de esfuerzo. Debemos dedicarnos para cooperar e interactuar con la gracia de Dios que opera en nosotros. Pero hay que entender que se necesita dedicación. No podemos ser superficiales. Cuando hablamos de la vida cristiana, si queremos construir algo duradero, algo que permanezca, algo que sobreviva. Para muchos, la vida cristiana es vista como una carrera de 100 metros, pero yo sostengo que se asemeja más a una maratón o incluso a una ultramaratón. Vamos a tener que reunir fuerzas, debemos prepararnos y correr durante mucho tiempo hasta que crucemos la línea de meta. En otro aspecto, Jesús menciona acerca del otro, el constructor que edifica de manera insensata. Básicamente, él lo define como invertir en la superficialidad. Ya no es necesario excavar, no profundizamos. Mateo 3, en la parábola del sembrador, el Señor menciona una semilla que cayó en tierra rocosa. A diferencia de la casa, que necesita roca en lugar de tierra, la semilla necesita tierra en lugar de roca para que tenga espacio para desarrollar sus raíces. Como el suelo era rocoso y había poca tierra, las raíces no podían entrar. La raíz se quedó en la superficie. Cuando salió el sol, la planta se secó y murió. De nuevo, tenemos la fructificación de la palabra siendo saboteada, interrumpida por la falta de profundidad. En este caso, la superficialidad. Muchos están enfrentando en la vida cristiana la falta de profundidad porque decidieron ser superficiales. Cuando Jesús menciona la casa edificada sobre arena, repito, lo considera un acto de insensatez. No hay nada de inteligente en esto. Por lo tanto, necesitamos entender que quien no quiere trabajar en cimentar bien sus bases, se está arriesgando. Pero no llueve siempre, pero en algún momento lloverá. Jesús dice que cuando llegó la inundación. ¿Y cuándo es? En algún momento vendrá, no sabemos cuándo. Pero cuando venga, tenemos que habernos preparado antes. La inundación es el tipo de cosa que no sirve esperar a prepararse en el momento. La preparación debe ser previa, el cuidado y la atención deben ser anteriores. Y la negligencia puede producir dos cosas que se abordan claramente en el libro de Hebreos. La primera es que la negligencia pone en riesgo nuestra firmeza.
Lee lo que dice el capítulo 2 del libro de Hebreos, versículos 1 al 3. La Escritura dice: por eso es importante que nos aferremos más a las verdades que hemos oído para no desviarnos. Alguien puede alejarse de la palabra predicada si no se aferra con firmeza, es decir, con mayor dedicación y compromiso. Y dicen los versos 2 y 3, porque si la palabra de los ángeles fue firme y toda falta recibió castigo en el Antiguo Testamento, la pregunta del verso 3 es: ¿cómo vamos a escapar si no consideramos en serio tan gran salvación? La expresión llevar en serio a veces es conocida como negligir en diversas situaciones. La negligencia es el opuesto de la diligencia y puede afectar nuestra firmeza y el resultado de la salvación. Pero Hebreos 6, del 9 al 12, nos muestra que la falta de diligencia y la dedicación a la negligencia puede hacernos perder la herencia de la promesa. Y el texto bíblico de Hebreos 6 nos presenta la siguiente lógica y razonamiento. A ustedes, mis amados, aunque hablemos así, estamos convencidos de que hay cosas mejores que nos esperan relacionadas con la salvación. Pues Dios no es injusto para olvidar el trabajo que ustedes han hecho, el amor que han mostrado hacia su nombre, porque han servido y aún sirven, no solo recordando el pasado, los santos. Queremos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el final, sirviendo el pasado y el presente, continúen hasta el final en el futuro. El mismo empeño por la plena certeza de la esperanza para que no se vuelvan indolentes, perezosos, negligentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hereda una promesa con descuido. Dediquémonos a construir algo que dure, una casa firme. Y para ello, que puedas reflexionar sobre cómo estás construyendo en tu vida cristiana.